¿Cómo es posible esto? 15 aterradores hallazgos en Egipto, desde las enigmáticas pirámides hasta las misteriosas tumbas de faraones. Hoy veremos 15 aterradores hallazgos en Egipto. 15. La tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, uno de los hallazgos arqueológicos más famosos de la historia, fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto. Este descubrimiento desencadenó un gran interés en la arqueología egipcia y capturó la imaginación del mundo entero. La tumba de Tutankamón es conocida por su riqueza y la gran cantidad de artefactos funerarios que se encontraron en su interior. Tutankamón, quien murió a una edad temprana, reinó durante el periodo conocido como el Imperio Nuevo de Egipto, alrededor del año 1332 a.C. Su tumba estaba llena de objetos preciosos, incluyendo joyas, estatuas, muebles, armas y objetos rituales. Uno de los aspectos más intrigantes de la tumba de Tutankamón es la llamada maldición de los faraones. Se creía que aquellos que perturbaran la tumba sufrirían terribles desgracias o incluso la muerte. Si bien estas supersticiones pueden parecer infundadas, algunos miembros del equipo de excavación de Carter murieron de manera inesperada poco después de abrir la tumba, lo que alimentó aún más la leyenda de la maldición. Sin embargo, muchos expertos en egiptología consideran que la maldición es más una creación de la prensa sensacionalista que una realidad científica. 14. Las minas de turquesa de Serabit el-Khadim. Las minas de turquesa de Serabit el-Khadim son un sitio arqueológico en el desierto de Sinaí, en la península de Sinaí, que desempeñaron un papel significativo en la antigua civilización egipcia. Estas minas son conocidas por haber sido una fuente importante de turquesa, una gema de color azul verdoso altamente valorada por los egipcios antiguos para la creación de joyas y amuletos. La explotación de las minas de turquesa de Serabit el-Khadim se remonta a la época del Antiguo Egipto, particularmente durante el Imperio Medio, entre el 2000 y el 1800 a.C. Los egipcios consideraban la turquesa como una piedra preciosa asociada a la diosa Hathor, que simbolizaba la alegría y la protección. Por lo tanto, la turquesa tenía un valor religioso y cultural significativo. 13. La ciudad perdida de Tanis. La ciudad perdida de Tanis es un importante sitio arqueológico ubicado en el delta del río Nilo, en el norte de Egipto, aunque hoy en día es un lugar de ruinas y desolación. En su apogeo, Tanis fue una próspera ciudad que rivalizaba en esplendor con Tebas y Memphis, dos de las ciudades más destacadas del antiguo Egipto. Tanis se cree que fue fundada en el tercer milenio antes de Cristo, durante el período del Imperio Antiguo. Sin embargo, su verdadero auge ocurrió durante la tercera transición, alrededor del siglo XXI a.C. Durante este periodo, se convirtió en la capital de Egipto y desempeñó un papel vital en la historia del país. Tanis era conocida por su riqueza, su poderío militar y su importancia religiosa. 12. El misterio de las pirámides de Giza. El misterio de las pirámides de Giza es uno de los enigmas más perdurables y debatidos en la historia de la arqueología y la ingeniería. Estas majestuosas estructuras, construidas hace más de 4.500 años, siguen asombrando al mundo y plantean preguntas fascinantes sobre cómo los antiguos egipcios lograron crear monumentos de tal magnitud y precisión sin la tecnología moderna. Las pirámides de Giza están compuestas por 3 pirámides principales: la Gran Pirámide de Khufu, también conocida como Keops, la Pirámide de Khafre y la Pirámide de Menkaura. La Gran Pirámide de Khufu es la más grande y la que más intriga a los investigadores. Con una altura original de aproximadamente 146 metros, fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años. Las teorías sobre cómo se construyeron estas pirámides son numerosas y variadas. Algunos creen que se utilizaron rampas externas o internas para transportar y elevar los enormes bloques de piedra caliza y granito que componen las pirámides. Otros sugieren que pudo haberse utilizado un sistema de contrapeso o técnicas de nivelación avanzadas. El debate también se centra en quiénes fueron los constructores. Aunque la evidencia apunta a que fueron los antiguos egipcios, algunas teorías sugieren influencia extraterrestre o la intervención de una civilización perdida. 11. El tesoro de la tumba de Yuya y Tuyu. Esta tumba, ubicada en el Valle de los Reyes en Luxor, esconde una riqueza de objetos de lujo, joyas y una historia que se remonta a la antigüedad. Yuya y Tuyu fueron los padres de la influente reina Tiye, esposa del poderoso faraón Amenhotep III. La tumba de esta pareja fue descubierta en 1905 por el arqueólogo James Edward Kibble, y lo que se encontró dentro dejó al mundo asombrado. El tesoro de la tumba de Yuya y Tuyu
incluía una variedad de objetos deslumbrantes, como estatuas, joyas, utensilios de oro y plata, además de impresionantes ataúdes de madera dorada. Lo más notable de este hallazgo fue la calidad excepcional de las joyas y el arte funerario que adornaba la tumba. 10. El papiro de Edwin Smith. El papiro de Edwin Smith es un manuscrito médico antiguo que se considera uno de los tratados médicos más antiguos y valiosos que se han descubierto. Este papiro, que data del Imperio Medio de Egipto, alrededor del 1600 a.C., es una joya de la historia de la medicina y arroja luz sobre la comprensión médica de la época. El papiro lleva el nombre de Edwin Smith, el egiptólogo estadounidense que lo adquirió en Egipto a mediados del siglo XIX. Contiene una serie de tratados médicos escritos en hierático, una forma cursiva de escritura jeroglífica, y se enfoca principalmente en el diagnóstico y tratamiento de lesiones traumáticas, como heridas de guerra y fracturas. Lo más destacado del papiro de Edwin Smith es su enfoque científico y sistemático hacia la medicina. El texto describe casos clínicos individuales, detallando síntomas, diagnóstico y tratamiento, a menudo de manera muy detallada. Esto sugiere que los médicos de la época estaban adoptando un enfoque empírico basado en la observación y la evidencia. 9. Los templos sumergidos de Abu Simbel. Los templos sumergidos de Abu Simbel son dos impresionantes estructuras ubicadas en el sur de Egipto, cerca de la frontera con Sudán, en la región de Nubia. Estos templos, construidos durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C., son conocidos por su arquitectura colosal y sus intrincadas esculturas. Lo que hace que estos templos sean aún más notables es su historia de salvación. Durante la construcción de la presa de Asuán, en la década de 1960, se creó el embalse de la presa que amenazaba con sumergir estos antiguos tesoros bajo las aguas del río Nilo. Para evitar su destrucción, se llevó a cabo un ambicioso proyecto de rescate. Los templos de Abu Simbel fueron desmontados piedra por piedra y trasladados a un lugar más alto y seguro, a unos 65 metros de su ubicación original. Este proceso monumental involucró a un equipo internacional de arqueólogos y expertos en conservación y se completó en la década de 1960. El templo principal, conocido como el Templo de Ramsés II, está dedicado al faraón y a los dioses Amón, Ra Horajti y Ptah. El segundo templo, el Templo de Nefertari, honra a la esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Ambos templos son famosos por sus imponentes estatuas colosales que custodian las entradas y por los intrincados relieves que adornan sus paredes. El interior de los templos también contiene salas impresionantes con escenas de la vida en la antigua Egipto y rituales religiosos. 8. Los jeroglíficos de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es una losa de granito negra que se convirtió en un elemento fundamental en la comprensión de los jeroglíficos egipcios y la decodificación de la antigua escritura de esta civilización. Esta piedra, que data del año 196 a.C., fue hallada en la ciudad de Rosetta, en el delta del río Nilo, por soldados franceses durante la campaña napoleónica en Egipto. La importancia de la piedra de Rosetta radica en que contiene un mismo texto inscrito en 3 sistemas de escrituras diferentes: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Esta inscripción era un decreto emitido por el rey Ptolomeo V en honor a su coronación. La existencia de 3 versiones del mismo texto proporcionó a los lingüistas y egiptólogos una clave invaluable para descifrar los jeroglíficos, que habían sido un enigma durante siglos. Al comparar las palabras y frases en los 3 sistemas de escritura, los investigadores pudieron empezar a identificar los sonidos y significados asociados a los jeroglíficos. 7. El hallazgo de la Biblioteca de Alejandría. El hallazgo de la Biblioteca de Alejandría es un tema que ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante siglos. Aunque no se ha encontrado la famosa biblioteca en sí, se han descubierto vestigios y evidencias que sugieren su existencia en la antigua ciudad de Alejandría en Egipto. La Biblioteca de Alejandría, considerada una de las más grandes de la antigüedad, habría sido fundada en el siglo III a.C. Durante su apogeo, se cree que albergaba una vasta colección de manuscritos que incluían obras de filosofía, ciencia, literatura y arte de culturas de todo el mundo antiguo. Se dice que la biblioteca fue un importante centro de investigación y conocimiento, con muchos de los eruditos más destacados de la época visitándola para estudiar y compartir sus conocimientos. Sin embargo, la biblioteca sufrió numerosos daños a lo largo de su historia, debido a incendios, saqueos y conflictos. El incendio más famoso ocurrió en el año 48 a.C., durante la conquista de Julio César.
lo que llevó a la creencia errónea de que la biblioteca fue completamente destruida en ese evento, aunque no se ha encontrado la estructura física de la Biblioteca de Alejandría en excavaciones arqueológicas. Se han descubierto importantes vestigios en la zona. 6. El Templo de Hathor en Dendera. El Templo de Hathor en Dendera es uno de los tesoros arqueológicos más notables de Egipto. Situado en la ciudad de Dendera, a unos 60 kilómetros al norte de Luxor, este antiguo templo es conocido por su impresionante techo estrellado y misteriosos relieves. El templo fue construido en honor a Hathor, la diosa egipcia de la música, la danza, el amor y la alegría. Su construcción comenzó en el Antiguo Imperio y continuó durante varios siglos, lo que resultó en una estructura que combina elementos arquitectónicos de diferentes periodos de la historia egipcia. Una de las características más llamativas del templo de Hathor es su techo, que está decorado con un intrincado y detallado relieve que representa el cielo nocturno estrellado. Este techo estrellado es considerado uno de los ejemplos más impresionantes del arte astronómico en la antigüedad. Los expertos creen que estas representaciones celestiales estaban relacionadas con las creencias religiosas y astronómicas de la época. 5. Las pirámides de Meroe. Las pirámides de Meroe son un conjunto de estructuras antiguas situadas en el noreste de Sudán, en la región de Meroe, a unos 200 kilómetros al noreste de la capital, Jartum. Estas pirámides son un testimonio de la antigua civilización del reino de Kush, que floreció entre los siglos 8 a.C. y 4 después de Cristo, y que compartió numerosas similitudes culturales con el antiguo Egipto. Aunque las pirámides de Meroe pueden no ser tan conocidas como las pirámides de Egipto, son actualmente impresionantes y representativas de la arquitectura funeraria de la región. Se estima que existen más de 200 pirámides en Meroe, que fueron construidas como tumbas para los reyes y reinas kushitas. Las pirámides de Meroe se caracterizan por sus escalonamientos o terrazas, que se asemejan a las pirámides tempranas del Antiguo Egipto. Sin embargo, a medida que evolucionaron, las pirámides de Meroe desarrollaron su propio estilo distintivo, con cámaras funerarias internas y una decoración única en las paredes que representaba escenas de la vida cotidiana y la religión de la época. 4. La tumba de Nefertari. La tumba de Nefertari, también conocida como la Casa de Nefertari, es uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes que se encuentran en el Valle de las Reinas, cerca de Luxor, Egipto. Esta tumba es famosa por su belleza y su importancia histórica, y es considerada una de las más hermosas de todo el Antiguo Egipto. Nefertari fue la gran esposa real del faraón Ramsés II, uno de los faraones más destacados del Imperio Nuevo de Egipto. Su tumba, que data del siglo XIII a.C., es un testimonio del amor y la estima que Ramsés tenía por ella. La tumba de Nefertari es conocida por su decoración exquisita y sus elaborados relieves, que representan escenas de la vida de la reina y su viaje al más allá. 3. Las momias de animales. En la antigua ciudad de Saqqara, Egipto, los arqueólogos han descubierto miles de momias de animales que datan de la época faraónica. Estas momias no son el resultado de cultos a animales, sino más bien ofrendas religiosas dedicadas a los dioses egipcios, como parte de rituales y prácticas funerarias. Entre los animales momificados más comunes, encontrados en Saqqara, se encuentran gatos, perros y cocodrilos. Cada uno de estos animales tenía una asociación particular con una deidad egipcia. Por ejemplo, los gatos estaban vinculados a la diosa Bastet, la deidad de la protección y el hogar, mientras que los cocodrilos estaban relacionados con Sobek, el dios del agua y la fertilidad. La práctica de momificar animales se realizaba a gran escala en templos dedicados a estas deidades. Los animales eran criados específicamente para este propósito, y una vez momificados, eran depositados en tumbas dedicadas en el área de Saqqara. Cada momia de animal estaba acompañada de oraciones y ofrendas para asegurar el favor divino y la protección en la vida después de la muerte. 2. El enigma de la Gran Esfinge. La Gran Esfinge de Giza es una de las maravillas arqueológicas más icónicas del mundo. Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos por descifrar su origen y propósito, esta colosal estatua de león con cabeza de faraón sigue siendo un enigma. La Gran Esfinge se encuentra en la meseta de Giza, cerca de las pirámides de Giza, y es una de las esculturas monolíticas más grandes del planeta, con una longitud de alrededor de 73 metros y una altura de aproximadamente 20 metros. Su construcción se atribuye comúnmente al faraón Keops, del Imperio Antiguo de Egipto, alrededor del año 2500 a.C. Sin embargo, el origen y el propósito exactos de la Gran Esfinge siguen siendo motivo de debate entre los expertos. Algunos creen que podría haber sido construida como un monumento funerario dedicado al faraón,
mientras que otros sugieren que tenía un propósito religioso o astronómico. 1. La tumba de Osiris. La tumba de Osiris es una gran estructura subterránea ubicada en la antigua ciudad de Abidos, en Egipto. Este sitio arqueológico ha sido objeto de interés y estudio debido a su posible relación con el dios egipcio Osiris, una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. Abidos era considerada un lugar sagrado en la antigüedad y estaba fuertemente asociada con el culto a Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Según la mitología egipcia, Osiris fue asesinado por su hermano Seth y luego resucitado por su esposa Isis. Su tumba se consideraba un lugar de gran importancia religiosa y espiritual. La tumba de Osiris es una estructura subterránea rectangular, con una escalera que conduce a una serie de pasillos y cámaras. Aunque algunos creen que esta tumba podría ser el sepulcro del propio Osiris, otros investigadores sostienen que es más probable que sea un complejo funerario que albergaba a sacerdotes y miembros de la élite religiosa que participaban en rituales relacionados con Osiris. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.